momento eran precisamente las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito y los famosos clonazos, y que se sustraía esa información, y por supuesto este estándar de esas tarjetas ha eliminado eso gracias al chip, donde por supuesto es una herramienta mucho más segura. Doctora Lima, entonces teniendo en cuenta, digamos que ya tenemos un panorama normativo que incluso ha sido complementado recientemente por el gobierno en materia de autenticación digital, ¿cuáles son esos mecanismos, doctora Yolima, de identificación fuertes que está implementando el sector, y que está enfocado precisamente a contrarrestar y a atacar y a ponerle un freno a los ciberdelincuentes y a los ciberataques? Doctora Yolima, bienvenida, tiene usted la palabra. Buenas tardes, Héctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que están en este webinar. Saludo también a Roberto y obviamente todo el equipo de la Sobancaria y claramente de la Universidad Javeriana, eh, que pues dieron como este espacio para poder compartir conocimiento, que es lo más importante que debe compartirse en temas banca. Nosotros dentro, digamos, de lo que se ve en la banca, nosotros siempre nos enfrentamos a diferentes tipos de disyuntivas y de, digamos, pensamientos y una manera muy profunda de hacer análisis para identificar cómo puedo yo identificar a un cliente. Digamos que esa gran problemática que se presenta es porque buscamos una manera en donde podamos tener un sistema de seguridad que sea bastante robusto y que efectivamente nos presente a nosotros menores riesgos y que también presente a la entidad o a las entidades financieras una manera de ser mucho más eficientes en la manera de utilizar sus recursos. Ahí nosotros encontramos temas como revisión de temas de fraude, revisar procedimientos, mirar cuál ha sido la experiencia, tanto que tiene el cliente como la que puede entregar el banco con sus diferentes productos. Tenemos que diseñar reglas, hacer matrices de riesgo y análisis, y digamos que todo este tipo de información es insumo importante que nosotros diariamente tenemos que estar evaluando y que tenemos que estar revisando para hacer un mecanismo de identificación. ¿Por qué digamos este tipo de problema y por qué nosotros debemos empezar también como a revisar todas estas puntos que coloqué yo aquí dentro de la presentación? Porque es como la base. Nosotros un análisis no se hace específicamente desde lo que dice la normativa, sino de lo que nosotros también conocemos. Y de ahí empieza a vincularse una relación mucho más cercana, mucho más eficiente, de mucho conocimiento y de disminución de fraude con cada uno de nuestros clientes. Siendo así, nosotros tenemos un proceso que nos lleva a la decisión, y la decisión empieza, ¿qué voy a utilizar para identificar ese cliente? Entonces puedo utilizar datos, esto significa, puedo utilizar comportamiento del cliente y puedo intentar generar una identidad digital. Todo este tipo de mecanismos y de acciones que yo debo empezar a dar tienen que tener un análisis, un diseño de medidas, un proceso de desarrollo y un proceso de implementación. Todas las autenticaciones que nosotros podamos llegar a determinar en algún sentido dentro de nuestras organizaciones tienen que tener tanto la base de ese análisis como ese diseño complejo que tiene que ver con nuestros clientes y con la manera como nosotros podemos prestar un mejor servicio teniendo unos altos niveles de seguridad. Así las cosas, hay varios puntos donde podemos tener mecanismos fuertes de identificación. Entonces, nosotros podemos empezar a revisar si queremos tener un atributo digital de las personas, y un atributo digital puede ser como un correo, puede ser como la revisión en redes sociales, cuáles compras realiza, qué dispositivo tiene, cuáles son las IPs que maneja. Esos son tipos como digamos de atributos digitales que puede tener una persona. Un análisis comportamental, un análisis de cómo la persona se mueve en el sistema, cómo hace el movimiento del mouse, cómo digita,
cuál es su georreferenciación, dónde está ubicada, con el fin de, digamos, generar reglas que tengan que ver mucho más cercanas al comportamiento del cliente. El otro tema son los datos, tener acceso a lo que nosotros normalmente transamos en el sector financiero, ya sea solicitud de cuentas, solicitud de créditos, celulares, algún préstamo que haga yo con algún otro tipo de entidad, estos registros públicos, así como dónde tengo mi seguridad social, qué tipo, digamos, de pensión o de sistema de pensión estoy manejando. Este tipo de información me está dando también información adicional para identificar al cliente. Y por último, hay algo que se maneja mucho en el sector y es comparación de huella o comparación de Face ID. Entonces, en esta situación, lo que usualmente y lo que está pidiendo, digamos, la super es que esta comparación se haga con respecto a la registraduría, sobre todo en temas de autenticación de cliente. ¿Por qué esta situación? Con el fin de evitar que hayan temas de suplantación, que estén tomando mi cliente algún tipo de información que tenga tanto en su huella como, digamos, coloquen algún tipo de video, que puedan tomar, digamos, los delincuentes de una manera de suplantar al cliente e intentar hacer tanto transacciones como solicitar algún tipo específico de producto. Con estos tipos de identificación, como les decía, no hay una regla y no hay, digamos, como una receta mágica que nos diga, que nos muestre que esta es la forma como se presentaría. Nosotros debemos utilizar, digamos, muchas de estas situaciones y muchos de estos mecanismos que se encuentran aquí, así como los decía al principio nuestro moderador, y obviamente utilizando OTP, utilizando biometría, utilizando certificados de firma digital, son complementos a la información que nosotros necesitamos recopilar y a la información que nosotros debemos empezar a dimensionar, a analizar y de estructurar de una manera eficiente para lograr tener tanto los mecanismos de seguridad apropiados como una buena experiencia al cliente. Esto era básicamente lo que quería mostrarles por temas de mecanismos de identificación de una manera corta y sencilla para que ustedes entendieran un poco lo que nosotros vivimos y digamos todo lo que se maneja en el día a día para poder identificar y poder generar tanto mejor experiencia, una mejor seguridad en cuanto a la disposición que tiene el banco, a la disposición que tienen las personas y cada día lograr que este tipo de, digamos, de redes o de fraudadores que intentan obtener información de clientes, pues se les vaya bajando la brecha a medida que nosotros también vamos mejorando en nuestros sistemas de identificación. No sé si hay preguntas o algo. Héctor. Perfecto, perfecto, doctora Yulima. Abrimos el chat para que, por favor, todas las preguntas que tengan las podemos hacer. Vamos a hacer primero, doctora Yulima, las presentaciones y al final vamos a abrir a preguntas. Entonces, pues muy valioso ese aporte, doctora Yulima, donde vemos que el banco, y digamos, no el banco, sino en general el sector financiero, está haciendo importantes esfuerzos para proteger toda la información, la identidad de los documentos, de los datos, y ha utilizado diferentes mecanismos de identificación para superar este flagelo de los ciberataques, de los fraudes de suplantación de identidad. Muy importante también, doctora Yolima, lo que nos cuenta respecto de la importancia de ir a la registraduría. Recordémosle a nuestros asistentes que a partir del decreto ley 019 de 2012 se abre oficialmente, si se quieren, las bases de datos de registraduría. Recordemos que registraduría maneja dos bases de datos. Esas bases de datos son el Archivo Nacional de Identificación, que es un archivo que tiene toda la información relativa al documento de identidad, y adicionalmente también tiene las bases de datos biométrica de huella y biometría facial. Colombia, diría yo, que es uno de los grandes ejemplos en el uso de la biometría de huella, a través incluso de Asobancaria se ha liderado en los últimos años la implementación de un sistema biométrico electrónico para trámites presenciales,
donde a través de un captor en las oficinas, un captor digital, los clientes imponen su huella, se hace un match, un cotejo, y se va a consultar la base de datos de huellas, biométrica de huellas de la registraduría. Entonces, como bien lo comenta la doctora Yolima, seguimos en un paso adelante, que es ahora cómo lograr digamos, la mejor seguridad posible o implementar esos mecanismos de autenticación fuertes en los trámites remotos. Cómo lograr realmente que una entidad financiera pueda otorgar un crédito de alto valor por medios digitales, que pueda firmar el pagaré electrónicamente, que pueda firmar el contrato, el reglamento de uso de los medios de pago. Entonces vemos cómo ya las entidades financieras vienen utilizando y haciendo una combinación de todos estos mecanismos de autenticación que van a permitir seguramente tener esos mecanismos o esa combinación mejor de mecanismos fuertes de autenticación de que nos habla la circular 029 plasmado en la circular básica de la superfinanciera. Entonces, muy importante, doctora Yolima, ese aporte, saber que el sector está yendo y caminando en ese sentido y que también ya están teniendo en cuenta y pensando en temas como la biometría facial con registraduría, la cédula digital y toda una combinación de estos factores precisamente para poder tener esos mecanismos robustos de autenticación. Quiero recordar brevemente que esos factores de autenticación son factores que vienen de estándares internacionales. A nivel internacional está el ITU, en español la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de TIC, mejor la Unión Internacional de Telecomunicaciones e Informática, que ha desarrollado estos modelos de autenticación y estos niveles de garantía. Recordemos, como bien lo dice la circular 029, que estos factores de autenticación son muy importantes y su combinación es muy importante para lograr un mecanismo fuerte. Tenemos algo que usted sabe, que puede ser una contraseña, algo que yo tengo, como el OTP, como lo mencionaba la doctora Yolima, o algo que se es, como también lo mencionaba la doctora Yolima, que es la biometría, los rasgos faciales, la biometría dactilar. La combinación de estos tres factores van a generar mecanismos fuertes de autenticación digital. Y es, digamos, una tranquilidad, doctora Yolima, que el sector esté ya apuntando hacia estos mecanismos y que eso digamos, se le transmita esa tranquilidad a todos los usuarios. Sin embargo, y con esto, doctora Yolima, agradezco su presentación y le vamos a dar paso al doctor Roberto Bojacá, a quien le haría la siguiente pregunta. Y es, doctor Bojacá, le agradezco si enciende la cámara y el micrófono, por favor. Y entonces seguiría con el doctor Bojacá, ya nos lo presentó el doctor Jaime Rincón. El doctor Bojacá tiene una amplia experiencia en todos estos temas, actualmente gerente de Incocrédito. Doctor Bojacá, bienvenido. Y le hago la siguiente pregunta. Ya nos contaba la doctora Yolima que efectivamente se está haciendo toda una combinación de todos estos mecanismos de autenticación, siguiendo los parámetros, por supuesto, de la superfinanciera, pero también trayendo, digamos, prácticas internacionales para poder aterrizar, digamos, de mejor manera esta tecnología y esta seguridad. Sin embargo, doctor Roberto, vemos que se siguen presentando innumerables fraudes también, como lo mencionábamos ahorita. Si bien el auge del comercio electrónico en esta época ha crecido a un ritmo acelerado de un 40-50%, también los ciberataques han crecido a la par, también como lo mencionaba el doctor Jaime en su introducción. Y esto nos hace pensar nuevamente en cuáles son entonces esas modalidades de fraude que se presentan con mayor frecuencia en el sector y qué acciones puntuales, doctor Roberto, se han desarrollado también en el sector para contrarrestar estas modalidades de fraude y estos ciberataques. Doctor Roberto, bienvenido, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Doctor Héctor García, muchísimas gracias por la invitación a Sobancaria y a la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Por favor, colocamos la presentación. Pierre, por favor. Ok, muchas gracias.
Entonces, dentro de la pregunta que formulaba el doctor Héctor García, ¿cuáles son las modalidades de fraude que afectan a las entidades financieras? Entonces, hemos concertado una presentación que tiene dos aspectos. Uno, ¿qué le está pasando al sector financiero, es decir, a las entidades financieras, y qué le está pasando realmente a los usuarios del sector financiero? Entonces, vamos a empezar por el tema de las modalidades de fraude que están afectando al sector financiero. Y esto lo vemos desde dos perspectivas, no sin antes arrancar dándole las gracias al CECIR Financiero colombiano, en donde nos proporcionó mucho de la información que les vamos a compartir. Entonces, en el tema de estas modalidades de fraude en el mundo, los sitios web maliciosos han incrementado su proceder en un 22% durante esta época de pandemia. Las noticias falsas o los fake news lo han incrementado en un 14% durante este mismo tiempo. Lo que es el ransomware ha aumentado el 36%, y definitivamente el campeón de todas las modalidades es el phishing, que está presentando un incremento del 59%. Aquí en la parte inferior hay un tema que logramos destacar e incluir en la presentación, que son los ataques de escritorio remoto. No sé si todos, creo que lo tenemos reciente, en la primera semana de septiembre, el caso específico del Banco del Estado de Chile. ¿Qué fue lo que pasó allí? Y es lo que también está creciendo a nivel mundial. El tema de, efectivamente, ataques de escritorio remoto, donde se utiliza la fuerza bruta, es decir, miles de intentos robotizados buscando acceso e infección de los sistemas. ¿Qué es lo que buscan allí? El match entre poder efectivamente tener ese match entre usuario, clave, y tener acceso precisamente a los sistemas para lograr infectar estos sistemas. Y en Colombia, ¿qué nos está pasando? En Colombia tenemos igualmente el tema del phishing, que lo compartimos con lo que está pasando a nivel del mundo, el tema de las vulnerabilidades y el tema del spam, que en principio pues era un esquema de correos masivos con un objeto primordial que era el publicitario, pero a raíz del desarrollo del fraude, lo que han hecho es incluirle unos links a estos informes publicitarios, precisamente para llegar a obtener información de usuarios. Este es, digamos, que el panorama del mundo global y lo que nos está pasando en Colombia. En cuanto a qué hacer y cuáles serían las recomendaciones, pues ahí en el tema de ciberseguridad, pues las entidades financieras en Colombia son muy avanzadas y tienen unos esquemas bastante robustos. Sin embargo, nosotros generamos 8 recomendaciones, aquí me estaba adelantando, son 8 recomendaciones, de las cuales tenemos 6 recomendaciones eminentemente técnicas, pero son muy fáciles de entender solo con la lectura previa para quienes no manejemos el tema eminentemente técnico, y hay 2 que son relativamente muy importantes. Entonces, empecemos por cuáles serían las recomendaciones, porque vuelvo les digo, aquí podríamos sacar, y el sector financiero las puede tener, hasta un listado de 50 o más recomendaciones que ayudarían a prevenir esta clase de ataques. El primero, de los más elementales, es que asegurarse que el antivirus cumpla adecuadamente con la función. ¿Qué vale la función del antivirus? Aísle automáticamente archivos que sean sospechosos. Eso es la función primordial del antivirus. Y es asegurarse de que eso lo haga, no per se porque esté instalado el antivirus efectivamente lo hace. 2. Configurar el sistema de detección y prevención para que alerte en línea, en tiempo real, y que haga efectivamente esos bloqueos. Son el 1 y el 2. El 3 es por la misma línea, configurar el sistema anti-spam para eliminar mensajes de correo con archivos o enlaces que sean maliciosos. El cuarto
es establecer y aplicar políticas de seguridad. Este es un tema bastante importante y es más administrativo de la parte de tecnología, en donde se debe garantizar la actualización de todos los sistemas operativos, las aplicaciones, los parches de las compañías de software, que son los que ayudan finalmente a que la infraestructura técnica de la entidad efectivamente esté protegida. En esta misma línea, hoy y en esta época, un tema muy importante es hacer el monitoreo a las actividades de teletrabajo. Para todos es claro que hoy lo está haciendo casi que al 90%. ¿Qué hay que validar de allí? ¿Cuáles son las conexiones que estamos efectuando con las personas que están efectuando el teletrabajo y los dispositivos que están utilizando? Simplemente son esas dos actividades, son muy básicas, que es qué conexión, si es una conexión que es segura, y qué clase de dispositivos o equipos está utilizando nuestros funcionarios para conectarse a la empresa. El sexto es verificar constantemente los procesos que son ejecutados por usuarios que tienen ciertos privilegios. Normalmente en las áreas de tecnología hay privilegios importantes para ciertos usuarios. Esos privilegios hay que monitorearlos permanentemente, sobre todo los que pueden hacer cargo de librerías, ejecución de scripts y archivos de configuración y ejecución de comandos especiales. Eso es, digamos que hasta ahí serían las 6 recomendaciones eminentemente técnicas. La última, pues, es aprovechar la gestión y el conocimiento de los incidentes cibernéticos reportados y que hoy administra directamente el CECIR Financiero de Colombia. ¿No? Colombia es uno de los países que va adelante en términos de poder conocer los incidentes. La materia prima para la prevención es el conocimiento, y a través del CECIR Financiero ya el sector financiero colombiano puede conocer qué está pasando en el mundo, qué nos pasa en Colombia, y no solamente a reportarlos, sino hacerles gestión en lo que se refiere a la prevención. Y el último, que por no ser el último, considero que es el más importante, es que se debe incrementar el tema de la educación y la sensibilización. ¿A quiénes? A nuestros funcionarios. Podemos tener los sistemas de seguridad más robustos, pero si nuestros funcionarios no tienen esa educación y sensibilización en términos de lo que es el manejo correcto de los equipos asignados, de sus celulares, etcétera, no tendríamos resultados muy positivos si no combinamos esas grandes estructuras de prevención de fraude con el tema de educación y sensibilización financiera a nuestros funcionarios. Ya pasando al otro tema de modalidades de fraude que afectan ya a los clientes bancarios. Eso es lo que nos está pasando aquí en este momento en Colombia. En el 2019 arrancamos con el tema de ingeniería social. Es un tema que es bastante frecuente, más de lo que uno quisiera aquí en Colombia. ¿Qué estaba pasando? Simplemente llamadas telefónicas a nuestros tarjetavientes a nivel de todas las entidades financieras, solicitando datos de tarjetas a través de ¿qué? De llamadas telefónicas, utilizando técnicas de ingeniería social, hacen creer que están ofreciendo beneficios y muchos de los clientes caen ante estas tentaciones y entregan información sensible de sus tarjetas de crédito. Cuando arranca la pandemia, más o menos estamos hablando arranca en marzo, pero abril y mayo, ya lo que estamos recibiendo en Colombia, y esto ya es lo que nos está pasando, el envío de mensajes de texto con mensajes de bloqueo de productos o ofrecimientos especiales, exoneraciones, etcétera, etcétera, para que los clientes efectivamente a través de sus líneas telefónicas o a través de este contacto efectivamente entreguen información sensible de sus productos financieros. Ya ha corrido junio, julio,
el contacto telefónico ya cambia, ya no es para pedir información únicamente sensible de tarjetas de crédito, ya empiezan a hacer la ingeniería social y el phishing para extraer la información en llamadas telefónicas, sobre todo la OTP o las claves de seguridad de los portales financieros, bajo engaño, obviamente, de beneficios del IVA, de procedimientos de seguridad o inclusive de desbloqueo de sus productos financieros. En julio y agosto, este mismo phishing migra a otra modalidad que es suplantar las líneas telefónicas o los centros de atención de las entidades financieras, en donde contactan efectivamente también a los clientes, a los tarjetavientes, y hacen de alguna forma que el cliente crea en esa llamada, digita sus claves, inclusive en el dispositivo celular, o telefónicamente nuevamente cae en la trampa de esta ingeniería social y entrega información sensible. ¿Qué ha pasado en lo que va de septiembre? Continuamos con el tema del phishing, ingeniería social, y nos sale nuevamente un tema del cambiazo de chip, que pues es una de las actividades que está utilizando la delincuencia, donde utilizan una ingeniería, no diría de alto vuelo, porque prospectan al cliente y hacen el proceso hasta llegar inclusive a su oficina o a su hogar para cambiarle la tarjeta de crédito. ¿Cómo funciona? Eso es muy rápidamente el smishing. Pues estamos hablando de una técnica para obtener información confidencial a través de mensajes de texto. Entonces, ¿qué hace el delincuente? Pues se hace pasar por una entidad conocida, envía un mensaje de texto. El mensaje de texto normalmente lo que informa es problemas con su tarjeta de crédito, problemas con su portafolio financiero o beneficios, cualquiera de los dos. ¿Para qué? Para que el cliente acceda a un link que adjuntan al mensaje de texto, y una vez acceda a este link, pues ya tienen la información y pueden efectuar fraude con el producto financiero de este cliente. Ejemplos de lo que nos ha pasado. Esto es real de lo que nos ha pasado en esta pandemia. Se reciben mensajes como el banco X, para protegerlo, bloqueo su clave principal y todos sus productos, pero tranquilo, quédate en casa, y lo dejamos tal cual viene, porque normalmente tienen problemas ortográficos o tienen cifras adicionales o colores que no son, o imágenes que efectivamente no corresponden, pero finalmente algunos de los clientes sí caen en esta trampa y entregan la información de sus productos financieros. En el phishing, pues el ciclo de vida del ataque, pues la falsificación de un ente de confianza, como lo revisamos anteriormente, envían correos masivamente, y un porcentaje de clientes o de usuarios que reciben este correo efectivamente caen en la trampa, entran a estos links que son falsos, entregan la información y el atacante finalmente pues se queda con los datos. ¿Qué pasa con estos datos? Pues obviamente roban la información del cliente, uso indebido de su tarjeta de crédito en situaciones de fraude y hasta venta de esa misma información que lograron conseguir. Ejemplos, portales que nos envían, nos llegan. Aquí lo más importante, pues no es muy claro, pero acá dice documento de identidad, cédula, y aquí la clave virtual. Aquí van por la clave virtual, que es la que les va a permitir acceso al portafolio financiero del cliente que caiga en esta trampa. Después de esto, pues no sé qué pasó con la presentación. Peter. Pierre, nuevamente. ¿Saltó la presentación?
Pues aquí Ya vamos estoy en el recuperándola. ejemplo. Ok, listo, gracias. El phishing, engaño a través de llamadas telefónicas. ¿Cómo sucede? El atacante realiza llamadas fingiendo ser empleado de una entidad financiera, argumenta beneficios o procesos de seguridad o validación de datos personales. ¿Qué pasa con los usuarios del sector financiero? Algunos efectivamente se constituyen como víctimas, caen en este engaño y entregan o complementan, porque normalmente pueda que no tengan la información, pero a través de esa ingeniería social logran que el tarjetaviente o el usuario financiero entregue información sensible de sus tarjetas de crédito o de su portal financiero. Pues aquí obviamente se quedan con la información financiera del tarjetaviente y pues lo que ya vimos anteriormente, inclusive hacen fraude con esta información y posteriormente hasta comercializan esas mismas bases de datos. Y en el cambiazo de chip, que era el que les comentaba anteriormente, que ya es una ingeniería de alto vuelo, hacen una investigación de la información personal y financiera del cliente que van a atacar, contactan a ese cliente telefónicamente, suplantando obviamente a la entidad financiera. El tarjetaviente, pues confiado en que es su entidad financiera, programa una cita con el supuesto asesor y entregador de la tarjeta, se entrega la tarjeta efectivamente, pero en el momento de reemplazarle la tarjeta, primero le entregan una tarjeta totalmente falsificada, obviamente con la imagen y el nombre del cliente, y lo que logra aquí esta ingeniería es quedarse o con la tarjeta anterior o mínimo con el chip cuando le ayuda a destruir la tarjeta al cliente. Entonces, posterior a esto, pues lo que viene es el uso fraudulento de esa tarjeta, ya sea en Colombia o en el exterior, y el anuncio que le hacen al cliente es que puede activar su tarjeta solo hasta dentro de 24 horas, tiempo prudencial para que efectivamente le hagan el fraude. ¿Cómo evitar ser víctima de estas modalidades? Entonces, como lo vimos anteriormente, pues hay algunas recomendaciones para las entidades financieras en el tema global de los ciberataques. Esto es muy coloquial, esto es lo que nos está pasando hoy en Colombia. La principal herramienta para evitar ser víctima de fraude, pues es la sensibilización y la educación financiera a los clientes del sector financiero. Para esto, ¿qué estamos haciendo? Hemos definido una campaña de educación financiera cuyo objetivo principal es, uno, alertar y educar a los tarjetavientes sobre las nuevas modalidades de fraude y las recomendaciones de prevención y protección contra estas modalidades. ¿Bajo qué concepto? Bajo el concepto, eso es puro cuento para hacerle fraude. A continuación, entonces veremos unos ejemplos de lo que estamos haciendo en educación financiera para usuarios del sector financiero.
Sandra, creo que el audio no es el mejor. No sé si los puedes repetir. Creo que el audio no está, por favor, si lo repetimos. Ahí, ¿se escucha mejor? No. Pierre, ¿qué podemos hacer ahí para que mejoremos el audio? Este tema de la conexión estándar para compartir los videos. Después continuar y luego en las memorias les a los participantes los videos. Espérame, intento, a ver, porque no sé si marqué bien la opción de audio, dame un minuto. De que se lo exija. Ahí se escucha mejor. Si recibe una llamada de su entidad financiera, la cual le van a hacer el cambio de su tarjeta de crédito y para realizarlo le programan una visita a su casa o oficina, tenga mucho cuidado. Podrían estar suplantando a su banco para obtener la información de su tarjeta de crédito. Si le aseguran que para cambiarle la tarjeta de crédito usted debe suministrar su anterior tarjeta, eso es puro cuento para hacerle fraude. Nunca entregue su tarjeta ni permita que ésta sea visualizada por la persona que va a hacer el cambio. En caso de que se lo exijan, destruya totalmente el plástico y asegúrese de dejar inservible el chip, la banda magnética y los números de la tarjeta de crédito. Una campaña preventiva del sector financiero en Colombia. Las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Amiga, imagínate que me llamaron y me pidieron confirmar mis datos y mi clave del portal bancario por seguridad. ¿A ti también te llamaron para eso? ¿Qué? No me digas que diste tu información. No, yo los digité desde mi celular. Cuidado, si lo contactan telefónicamente a nombre de su banco y le solicitan digitar sus claves, eso es puro cuento para hacerte fraude. Los bancos nunca llaman a sus clientes para solicitar información confidencial. Jamás entregue sus datos ni digite información de claves o códigos de sus portales financieros. Una campaña preventiva del sector financiero en Colombia. Las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Muy bien, gracias, Sandra. Entonces, esta campaña la estamos sosteniendo desde el año 2019, la hemos ampliado durante todo el 2020 y el objetivo, como les decía anteriormente, es educar, enseñar y advertir a los usuarios del sistema financiero qué deben y qué no deben hacer cuando se presenten situaciones que ya como las que revisamos anteriormente. Entonces, dentro de las recomendaciones adicionales para los clientes bancarios, pues escogimos 5, las 2 de la parte derecha ya las vimos claramente reflejadas en los videos. El primero es el del tema del cambiazo de chip y el segundo de no entregar, no digitar ninguna información de claves para ninguna persona que lo esté contactando. Y las otras que queremos dejar como recomendaciones es proteger la información de la tarjeta de crédito. ¿Cuál es la información sensible de una tarjeta de crédito? El número de tarjeta, el vencimiento de la tarjeta y el código de seguridad que está en la parte posterior de la tarjeta. Esta información solamente se le debe entregar a los portales cuando estamos efectivamente haciendo una transacción, una compra, en ese momento, y es el único momento en el que deberíamos nosotros estar suministrando esa información. La segunda recomendación, siempre que vaya a ingresar al portal financiero de su entidad financiera, digite directamente en el navegador la dirección de su entidad financiera. No lo haga a través de links, que normalmente ahí es donde también hay alguna oportunidad de tener fraude. Y la tercera es, si recibe mensajes de texto, correos electrónicos, con advertencias supuestamente de su entidad financiera, en donde debe
entrar a un link para establecer el desbloqueo de su portafolio, de su tarjeta. Esto no se debe hacer. Lo que hay que hacer es comunicarse directamente a través de los canales oficiales de las entidades para que usted tenga la información de primera mano. Ya para terminar, y creería que es una de las mensajes más importantes que queremos dejar, es que los bancos nunca lo van a llamar a solicitarle información confidencial de sus productos financieros como claves, números de tarjeta o códigos de seguridad. Los bancos lo llamarán para otras actividades. Claro que los bancos llaman a sus clientes, pero nunca le van a pedir información confidencial de la que estamos refiriendo en este momento. Y pues solo me resta darles las gracias por la invitación y por su asistencia. En el link de YouTube pueden ver todas las piezas que hemos desarrollado y van en concordancia con lo que está pasando en el sistema financiero. Si hay una nueva modalidad de phishing, lo que hacemos es una campaña que nos ayude a explicar y a contarle a nuestros clientes financieros qué es lo que está pasando y cómo prevenir ese ataque. Entonces, Héctor, doctor García. Perfecto, doctor Bojacá, muchas gracias, muy interesante todo lo que nos contó, muy importante, creo que todos aquí nos actualizamos sobre todas esas modalidades de fraude y las recomendaciones que siempre son importantes, es un trabajo conjunto entre el usuario, entre las entidades financieras, entre los funcionarios de las entidades financieras, incluso en el mismo gobierno. Vemos que es un tema donde todos tenemos que poner un granito de arena, porque seguimos viendo que el phishing sigue siendo, doctor Bojacá, la mayor modalidad de fraude con un 59%, lo cual pues sigue siendo bastante preocupante, y como vimos, fíjense que siempre es el usuario al final incauto el que cae en este tipo de fraudes. Entonces es muy importante tener en cuenta y recabar sobre esas modalidades y sobre esas recomendaciones de seguridad, pero también estar actualizados, y creo que el CECIR financiero, como usted lo mencionaba, doctor acá, va a jugar un papel muy importante en todo esto para tener toda esa data y poder también actuar a tiempo y poder, digamos, ubicar y tener un mapa definido de todas estas modalidades de fraude, como en efecto ustedes ya lo tienen y vienen haciendo un trabajo maravilloso desde el CECIR financiero. Doctor Bojacá, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Vamos a darle paso entonces ahora, doctor Bojacá, le agradezco si apagamos micrófono y cámara, y al doctor Rafael Vicente Páez, nuestro profesor, nuestro director de nuestra maestría de ciberseguridad. Por favor, encender micrófono y cámara, y le damos la bienvenida. Profesor Rafael, es un gusto saludarlo, que esté con nosotros. Bienvenido a este espacio, muchas gracias por acompañarnos. Ya hemos visto cómo sus anteriores panelistas nos han esbozado de una manera muy precisa y clara cuáles son esos mecanismos de identificación fuertes que está utilizando la banca, cómo es la combinación de todos estos mecanismos, cómo incluso interviene la registraduría en ese proceso. Vemos también cómo el doctor Bojacá nos ilustró sobre todas esas modalidades de fraude y las recomendaciones, que es un trabajo conjunto, y grupos de trabajo tan importantes como el CECIR financiero, donde tener digamos, ese zoom permanente de lo que está pasando se vuelve muy importante. Profesor Rafael, cuéntenos un poco ustedes de su experiencia, de todo su bagaje que ha tenido. ¿Cuál es esa tecnología que está detrás de todo esto? ¿Cuál es la tecnología de uno y otro lado? Pareciera que esto es una guerra permanente de tecnologías también, pero y obviamente de métodos. Me sorprendí cuando ya estábamos hablando hoy en día también del cambiazo de la tarjeta. Y claro, quieren la tarjeta para sacarle el chip y a través del chip seguir cometiendo estos ilícitos. Profesor Rafael, tiene usted la palabra, por favor, ilústrenos sobre esas tecnologías que utilizan los ciberdelincuentes, los ciberatacantes, y cómo es su opinión frente a todo este panorama, y sobre todo desde la maestría
que usted dirige, ¿cómo están viendo usted este panorama nacional y financiero? Siga, por favor, profesor Rafael, tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Héctor, por la presentación. Un cordial saludo a Sobancaria, a todos los compañeros del panel y a los asistentes y a la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Bueno, yo quiero iniciar con esta diapositiva que resume un poquito, sintetiza lo que han dicho los anteriores presentadores de cómo la tecnología ha venido evolucionando, igualmente la banca, pero asimismo las amenazas y los riesgos. Entonces, no voy a repetir lo que ya han dicho, pero sí ilustrar un poco de qué manera, en la forma que la tecnología va evolucionando, obviamente la banca aprovecha todas estas tecnologías, pero a su vez hay riesgos que son inherentes a cada una de esas tecnologías. Estábamos hablando mucho del phishing y si observamos la gráfica aquí en el año 2000, vemos que desde esa época es que se están gestando esos ataques de troyanos y de phishing. Es decir, que ya llevamos prácticamente 20 años y no hemos aprendido a controlarlos, no hemos aprendido siquiera a identificarlos como usuarios finales. Entonces, yo creo que ese es uno de los inconvenientes que tenemos ahí, particularmente en los usuarios finales, para poderles enseñar, para poderles decir cómo tienen que identificar. Aquí ya nos dieron algunos tips, pero creo que aún falta trabajo en ese sentido. Entonces, por acá vemos que hacia el año 2010, terminando, nos aparecen las redes sociales y con los dispositivos móviles, luego aparecen las nuevas tecnologías como el Big Data. En la primera presentación nos hablaban del análisis de datos, de esa correlación que están haciendo los bancos, de la importancia que tiene. Y este Big Data, pues obviamente es una herramienta muy importante, pero así como lo están utilizando las entidades financieras y las grandes organizaciones, también la están utilizando los ciberdelincuentes. Tenemos el tema del cloud computing y la hiperconectividad, que básicamente habla del Internet de las cosas. Esa es otra de las tecnologías emergentes, y ya ustedes habrán visto que la tecnología 5G está próxima a llegar. Entonces, hay que estar alerta en ese sentido porque cualquier dispositivo es susceptible de ser atacado. Continuando con la presentación, lo que voy a presentar aquí son algunas cifras que se encontraron desde el año 2017. Este es de un informe hecho por la Organización de Estados Americanos y Asobancaria, en donde se identifica que los ataques hacia el sector financiero ascienden a un 300% comparado con otras organizaciones. Es decir, que las entidades financieras son un objetivo claro de los ciberdelincuentes y a lo que le apuntan pues es al robo de las bases de datos de las entidades financieras, pero también están atacando al usuario final para finalmente robar sus credenciales y a partir de ahí hacer la suplantación. Alguien estaba preguntando por ahí en el chat que si conocíamos el tema del spoofing. Pues el spoofing básicamente es una suplantación que se hace en diferentes niveles. Entonces, una forma de suplantar a un usuario es con sus credenciales, con el usuario y la contraseña, pero también se pueden suplantar los portales web, por ejemplo. Otra cifra, el 92% de las entidades bancarias identificaron algún tipo de evento. Un evento significa que hay un ataque. El ataque puede ser o no exitoso, pero finalmente la mayoría, la gran mayoría, si no todas las organizaciones financieras han sufrido de algún área de seguridad. Y traje aquí un par de ejemplos, el CoreBot y el Slambook, que corresponden a malware dirigido específicamente a la banca. El CoreBot es un sistema de malware que ha venido evolucionando. Entonces, esto es para mostrar también cómo en la medida en que nosotros vamos cambiando nuestras formas de defensa, los atacantes también van potenciando esas herramientas para poder atacar. El CoreBot inicialmente lo que hacía era instalar un software troyano, es decir, un software que permite recoger toda la información o capturar esa información que el usuario ya tiene almacenada en su dispositivo. Particularmente en los dispositivos Android, que ustedes saben que es el sistema operativo que está más masificado en los dispositivos móviles. Entonces, este CoreBot, en la medida en que van haciendo nuevas tecnologías, se van incorporando esas funcionalidades y posteriormente lo que hacía este malware era capturar el tráfico que estaba pasando en tiempo real,
que el usuario estaba enviando o que el usuario estaba recibiendo. Y de esa manera poder tener esa conexión en tiempo real. Para esto se utiliza un tipo de software que es el BNC, eso significa computación de red virtual. Eso lo que quiere decir básicamente es como si nos estuvieran vigilando, es decir, como si tuviéramos una cámara que nos está apuntando todo el tiempo a todo lo que hacemos en nuestro dispositivo móvil. De esa manera, entonces, también se hace otro tipo de spoofing o de suplantación. Y, pues, obviamente se pueden hacer transacciones a nombre de este usuario. Otros ataques orientados a los usuarios, que ya lo mencionaron mucho, es el phishing, que ya lo explicaba muy bien el doctor Roberto, pero también hay ataques de tipo phishing dirigidos. Entonces, aquí aparece el spear phishing y el walling. El spear phishing está orientado a un grupo, a un conjunto de personas que tienen algunas características que son similares. Entonces, esto hace que sea un poco más efectivo el ataque, en el sentido de que si estas personas tienen, por ejemplo, un interés precisamente en la banca, en las transacciones, entonces se elabora un correo que vaya orientado a ese grupo de personas. Pero también está el walling. El walling está orientado a personas de alto perfil de las compañías, de las organizaciones, para poder sacar información privilegiada a través de ese usuario. Y obviamente están los ataques de ingeniería social y todo tipo de software espía. Aquí pues obviamente no están todas las herramientas de ataque, pero pues sí son algunos de los más conocidos y los que aplican más para la banca. También están funcionando mucho los temas del ransomware para poder pedir un rescate a través de las monedas virtuales con el propósito de que no puedan ser rastreados los ciberdelincuentes. Y finalmente, esta otra cifra que aparece por aquí, que los ataques exitosos son de un 37%. Eso es un número bastante elevado, lo que significa es que se está perdiendo muchísimo dinero en el sector financiero por culpa de los ataques. Y ahora sí, ¿qué se está haciendo y cuáles son las herramientas en las que se está investigando? Entonces, pues ya nos han hablado del doble factor de autenticación, del one-time password o el OTP y las herramientas de biometría. Entonces, bueno, se mencionaba por ahí con mucha razón que la biometría a través de las huellas digitales pues no es un sistema seguro. Por eso es que se está evolucionando hacia el reconocimiento facial. Esta es una tecnología que todavía está en evolución en el país. Todavía no está implementado, no está masificado, pero poco a poco se está trabajando en este tema. En cuanto a las nuevas tecnologías y en lo que se está investigando, pero que ya hay aplicaciones implementadas, es en blockchain, particularmente en Latinoamérica para los micropagos se está haciendo uso de esta tecnología, pero la banca, particularmente en Europa, algunos bancos en Estados Unidos ya han hecho grandes transacciones a través de la tecnología blockchain. Esto lo que permite es hacer una trazabilidad de todas las transacciones, de manera que se puede identificar en qué momento alguien hizo algún tipo de transacción y si alguien hizo alguna modificación también queda registrado. Esta tecnología blockchain es una base de datos, pero que tiene un registro de todas las actividades que se llevan a cabo y si algún usuario trata de modificar alguna transacción, alguna operación que se hizo previamente, todos los intervinientes, todos los que están en el ecosistema digital se van a dar cuenta de ello. Otras tecnologías son la inteligencia artificial y el Big Data o el Big Data, que ya nos habían hablado un poco de todo el tema de la trazabilidad de los datos y de cómo estos datos se correlacionan para poderle ofrecer mejores servicios a los usuarios, pero también poderle brindar una mayor seguridad. Entonces, aquí entran estas tecnologías, pero obviamente la inteligencia artificial y el Big Data particularmente vienen con problemas de seguridad inherentes. ¿Por qué no menciono el blockchain? Porque precisamente la filosofía del blockchain y el éxito que le ha dado a esta tecnología es que es muy segura. Obviamente, cualquier tecnología es susceptible de ser atacada. ¿En qué se utiliza o para qué sirve esta nueva tecnología de inteligencia artificial del Big Data? Para establecer nuevos controles de prevención. Entonces, el doctor Roberto nos hablaba, por ejemplo, de los antivirus. Obviamente, los antivirus pueden ser efectivos, nos pueden detectar algunos incidentes y nos pueden evitar esos riesgos, pero no son infalibles. Es decir, hay algunos ataques que pasan por encima de estos software o hardware. Un antivirus puede ser de ambos tipos. ¿Por qué sucede esto? Porque los antivirus funcionan con unas bases de datos
y si esa firma de ese no está dentro de esa base de datos, simplemente el ataque pasa, es decir, el firewall, el antivirus no lo puede bloquear. Por eso hay otras tecnologías asociadas, hablando nada más de la parte de infraestructura. Entonces, por eso está aplicando la inteligencia artificial con el fin de prevenir estos ataques, poderlos detectar y darles una respuesta efectiva. Y entonces aparece el término de defensa adaptativa. Eso significa que en la medida que nosotros estamos viendo cómo se comporta ese ecosistema digital, cómo se está comportando mi red a través de análisis estadísticos y de la misma inteligencia artificial, entonces yo también puedo implementar herramientas o respuestas en tiempo real para hacer toda la detección, la prevención, el análisis y dar esa respuesta efectiva. Recomendaciones, pues bueno, en todos los ámbitos tenemos estándares, mejores prácticas, marcos de referencia, en el sentido legal, en el sentido técnico, bueno, en la parte de gestión, pero pues el propósito es unir las diferentes formas en las que tienen los ciberdelincuentes de atacarnos. En este sentido, el informe detecta que, bueno, presenta una cifra de 665.000 millones de dólares en inversión en proyectos de seguridad. Cuando se habla de proyectos de seguridad no solo implica la parte lógica, sino todo el conocimiento que hay alrededor. Es decir, en un proyecto de seguridad intervienen diferentes perfiles. Está obviamente los ingenieros, están los técnicos, están los operarios, pero también están todas las otras carreras que tienen que ver con la seguridad de la información. Estoy hablando de derecho, estoy hablando de las ciencias contables y financieras, incluso hasta de psicología, porque a partir de la psicología es que se pueden detectar esos perfiles de los atacantes. Entonces, hay que mirar la seguridad en un marco en donde hay una gestión y un mejoramiento continuo, es decir, que es un proceso. No es una tarea puntual, no es una actividad en donde se dice, bueno, es que me están atacando a través de phishing, entonces voy a filtrar el phishing. Eso está muy bien, pero ahí no termina la seguridad. Como hemos visto en todas las presentaciones, todo viene evolucionando, desde la tecnología, pero también cómo se adaptan las empresas, las organizaciones, las entidades financieras y también obviamente los atacantes. Y todos los bancos también tienen mecanismos de reporte de incidentes. Por ahí en el chat también miraba muchas preguntas que a quién se podría uno referir cuando sufría de algún incidente, de algún ataque. Mencionaban el CECIR, pero nosotros también tenemos el CAI virtual. Esas son las herramientas que tenemos y hay diferentes páginas de denuncia. Está, por ejemplo, para el tema del ransomware, hay una página que se llama nomoreransomware.org. ¿Sí? Hay diferentes herramientas y precisamente hacia allá es que tenemos que evolucionar en el tema de concienciación. Lo que están haciendo en buena parte los bancos, aquí mirábamos un par de videos en donde le indicaban a diferentes usuarios qué prácticas deberían utilizar cuando les llegaba su tarjeta de crédito nueva, pues tiene que destruir la anterior, pero ¿cómo lo tiene que hacer? No solo se trata de partirla por la mitad, porque si no el chip todavía quedaría sirviendo. Y esta clave digital está relacionada con esos otros términos de confianza digital y convivencia digital. Es decir, que así como nosotros nos comportamos en la vida real, cuando estamos en el mundo virtual, deberíamos seguir también un comportamiento ético para poder tener una buena convivencia. ¿Sí? Lo que pasa es que, obviamente, al ser la red abierta, al ser pública, pues por allí también están los ciberdelincuentes. Entonces, esta es una de las claves para poder minimizar esos que es particularmente los que van orientados hacia los usuarios finales. Está el CECIR también, pero otro tema importante a nivel de las entidades financieras es la cooperación internacional. Hace muchos años apareció el protocolo EMB, que es el de Europay, Visa y Mastercard, y ahora tenemos también SWIFT. SWIFT es una plataforma de mensajería en donde todas las entidades financieras se pueden comunicar para ponerse alerta cuando está ocurriendo algo a nivel mundial, así como nos está ocurriendo ahora con la pandemia. En algunas ocasiones lanzan algún tipo de malware o de ransomware, como ocurrió hace un par de años con el WannaCry, que muchas entidades fueron afectadas. Afortunadamente a nosotros nos llegó un poquito más tarde. ¿Sí? Entonces las primeras víctimas fueron en América, en Estados Unidos y en Europa, pero aquí alcanzó también a llegar y a afectar a algunas organizaciones.
y está también FISAC, que es otra plataforma para las diferentes entidades financieras poder presentar los incidentes de seguridad que han tenido y comunicarse entre ellas. Entonces, formar estos ecosistemas de comunicación para poder sentirse más seguros y también poner en práctica lo que otras entidades ya han sufrido. Entonces, dentro de esto tenemos el desarrollo normativo, que es uno de los inconvenientes que tenemos, porque aquí cuando se coloca una denuncia por un incidente que ocurrió a través de Internet, viene el tema legal, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se va a judicializar? Si es con la ley nacional, pero ¿qué pasa si el ataque provino de fuera? Y hay ataques que vienen de un país, pero que utilizan a un tercer país como trampolín para llegar a su destino final. Entonces, finalmente, ¿con cuál ley se va a judicializar a esta persona? Entonces está el desarrollo normativo, obviamente también el fortalecimiento de capacidades y finalmente las actividades de investigación y gestión del conocimiento. Ahí es donde entra la parte académica, la parte universitaria y también el compromiso de las entidades para que continuamente estén capacitando a sus empleados y obviamente tener esta interacción, que es lo que intentamos hacer aquí entre Asobancaria y la Pontificia Universidad Javeriana, pero también hay que involucrar a entidades del gobierno. Entonces hay varios proyectos que también están en marcha y entonces aparecen todos estos temas de investigación que ven en la parte inferior hacia la parte cibernética, pero también hay que hacer investigación en temas de seguridad física, investigaciones de equipo de inteligencia, investigaciones de blanqueo de capital. Hay toda una norma alrededor de esto y las investigaciones sobre auditoría interna. Entonces, uniendo todas estas partes, es que nosotros podemos minimizar y darle mayor confianza a los usuarios para que hagan uso de estas tecnologías, de las tecnologías, para que se sienta más seguro, para que reciban o tengan respuestas más efectivas a sus denuncias, más prontas, y que sientan esa seguridad de que están respaldados, que no están solos en el mundo virtual. Entonces, la pregunta que me hacía el doctor Héctor, pues eso es lo que estamos haciendo precisamente desde la academia. Nosotros hemos abierto 3 programas de nuevas tecnologías, que son el de seguridad digital, en donde tienen cabida los abogados, tienen cabida los contadores y en general cualquier persona que tenga que ver con seguridad de la información. Pero también está la maestría en inteligencia artificial y la maestría en IoT o Internet de las Cosas. Entonces, nuestro propósito pues, es integrar todos estos saberes para poder dar una respuesta más efectiva a todos estos incidentes de seguridad que están ocurriendo sobre la red en general y en particular viendo estos datos a las entidades financieras. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Perfecto, profesor Rafael, mil gracias por esa presentación tan ilustrativa, muy interesante todo lo que nos cuenta. Sobre esas modalidades, que ya hasta el phishing tiene tipologías y modalidades, bien importante conocer todo esto, también muy interesante saber que ya se está avanzando en los temas de blockchain, de inteligencia artificial, de big data, resaltando la importancia del blockchain y toda su cadena de bloques y la tecnología de clave pública que hay detrás. Muy importante la presentación, profesor Rafael, mil gracias. Por temas de tiempo, voy a hacer 3 preguntas rápido. Tenemos muchas preguntas para todos los asistentes. Les quiero comentar que estamos armando un banco de preguntas de todos nuestros cursos y vamos a contestar todas las preguntas. Vamos a hacer un banco de preguntas y respuestas que van a poder consultar en la página web. Sin embargo, como están inscritos, les va a llegar el link para que ustedes puedan tener todas las respuestas y no se vayan sin esas respuestas a sus preguntas tan interesantes. Veo que hay muchas alrededor del tema de registraduría, pero digamos que hay preguntas de todo tipo. Voy a empezar, profesor Rafael, con usted. Pregunta Oscar Nope, espero que lo pronuncie bien, Oscar, el apellido. ¿Qué métodos de autenticación recomiendan para realizar transacciones entre sistemas con los bancos y otras entidades? ¿Qué le recomendaría a usted, profesor Rafael, a Oscar? Bueno, en alguna de las presentaciones, creo que fue el doctor Roberto, mencionaba el tema de criptografía. Aquí el tema de criptografía es básico y cuando hacemos comunicaciones entre entidades y, entre organizaciones y entidades financieras,
lo que se recomienda es tener esos canales seguros, que básicamente lo que tienen es eso por debajo, la criptografía. Entonces, utilizar una red privada y virtual, que el banco tenga este servicio y obviamente las recomendaciones de siempre, que las páginas que ustedes vean donde le están pidiendo credenciales, pues tengan el candadito, que tengan el HTTPS, que eso lo que indica es que esa página es segura. Ese es uno de los controles, pero ya nos mencionaba el doctor Roberto otro y también el doctor Héctor sobre la autenticación fuerte, que es algo que uno sabe, algo que uno tiene y algo que uno es. Con esas tres se configura la autenticación fuerte. Entonces, algo que uno sabe, pues es el usuario y la contraseña. Algo que uno tiene es un token que podría ser una tarjeta. Lo que pasa es que para este caso nosotros necesitaríamos ese lector de tarjetas y no todo el mundo lo tiene, ¿no? Eso no está masificado. Esa sería una recomendación y bueno, no sé si adelante se puede implementar. Y el otro tema es el de la biometría. Lo que sucede con el tema de la biometría cuando está uno funcionando a distancia es el tema de la coacción. Ese es uno de los obstáculos que ha tenido, por ejemplo, el voto electrónico. ¿Sí? Es decir, no se sabe si la persona que está ya en el otro extremo lo está haciendo de forma libre o lo están obligando a hacer ese tipo de acciones. Entonces, ese es uno de los riesgos inherentes ahí. Pero obviamente hay responsabilidades de parte y parte, ¿no? Desde el punto de vista de la organización financiera, pues tiene que proveer los medios, pero desde el otro punto de vista, sea una empresa, sea un proveedor, sea un usuario, pues también tiene que tomar las precauciones del caso para hacer las configuraciones correctas. Perfecto, profesor Rafael, muchas gracias por esa respuesta, creo que bastante amplia y clara. Vamos ahora con Elber Gómez, que pregunta, ¿por qué los bancos me han pedido reemplazar mis tarjetas de crédito si yo he utilizado las tarjetas durante la pandemia y ni siquiera ante todo, y no quieren, bueno, y en esta situación? Dicen que lo hacen por razones de seguridad. ¿Esto es normal? El cambio que le estén solicitando, el cambio de las tarjetas en esta época de pandemia, independientemente que las personas lo hayan utilizado o no. Entonces, doctor Bojacá, por favor, si usted nos puede ayudar con la respuesta. Esta solicitud o este contacto de los bancos para cambiar el plástico puede que efectivamente sea efectivo. Ya mirábamos que los bancos tienen al interior sistemas de monitoreo que permiten establecer algunas situaciones irregulares y que lo que están haciendo es poner en salvaguarda el plástico del tarjetaviente que están llamando para reemplazarlo. Es posible que hayan algunas dudas de que ese plástico pueda estar a futuro comprometido en una transacción de fraude. Entonces, lo que hace el sistema financiero aquí es ayudar a proteger a sus clientes y por eso en estas ocasiones solicita reemplazar el plástico. Lo que hay que tener en cuenta es que garantizar y certificar que efectivamente es la entidad financiera la que lo está contactando, porque pues ya vimos que una de las modalidades es que a través de la ingeniería social lo que hacen es suplantar a la entidad financiera para obtener el plástico real del tarjetaviente. Entonces, si las entidades que normalmente y permanentemente hacen monitoreo transaccional establecen que hay necesidad de cambiar por protección a sus clientes una tarjeta de crédito, es razonable. Lo importante es garantizar que sí sea la entidad financiera la que lo está contactando. Perfecto, doctor Bojacá, mil gracias, muy clara también la respuesta. Entonces vamos a darle paso a la pregunta que nos formula Cristian Fabricio Rodríguez. Algo comentó ya el profesor Rafael. Esta pregunta es para usted, doctora Yolima, y nos pregunta, las huellas digitales no son un buen medio de autenticación por no ser muy seguro. ¿Cómo puede uno motivar las empresas que hacen uso de estas tecnologías a migrar a otras opciones? Yo creo que también el profesor Rafael nos dio alguna luz, pero doctora Yolima, ¿qué le contestaría a usted a Cristian? Hola, Cristian. Mira, yo le contestaría que dentro del bagaje de mecanismos que tenemos
fuertes o que podemos utilizar, digamos, en el mercado, se encuentran diferentes soluciones. Y es, digamos, la entidad como tal la que mide el riesgo que puede tener con cada una de estas identificaciones. La biometría puede ser un método muy interesante y puede funcionar, digamos, el mecanismo de huella, pero como lo dice la Superintendencia y la Circular 029, para que sea un mecanismo fuerte de autenticación debe venir con otro mecanismo. Entonces, ahí en ese momento yo tengo que identificar si quiero hacer, por ejemplo, un tema de validación con datos que tenga públicas del sector, si quiero mirar un tema de revisión de compras, de redes, mirar cómo se comporta el cliente en otro tipo de entidades, pero no solamente basar la identificación que yo tengo únicamente en la huella digital. Cada uno de los mecanismos que podemos tener para identificar un cliente puede ser muy bueno, pero debe ser contrastado con otro para que se convierta en un mecanismo fuerte de autenticación. Y eso también depende mucho de, digamos, del apetito de riesgo que pueda tener en realidad la entidad y que en realidad sobre ese análisis que se hace y sobre esa matriz de identificación de riesgo, pueda saber si en realidad este mecanismo cumple o no cumple con las necesidades que tiene para evitar y hacer, digamos, los controles necesarios. Perfecto, doctora Yolima, mil gracias por la respuesta, también supremamente clara. Nos quedamos con muchas preguntas en el chat. Muchas gracias a todos los participantes por su asistencia, nos extendimos 20 minutos, entonces mil gracias a todos los que nos oyen por acompañarnos hasta este momento. Creo que ha sido muy ilustrativo, me encantó este panel, debo decirlo que ha sido muy, muy interesante y muy enriquecedor. Como les digo, no se preocupen que todas las preguntas van a recibir respuesta, ya les llegará a sus correos una respuesta obviamente académica para que ustedes puedan tener claridad sobre las preguntas que hicieron. Le agradezco muchísimo a todos nuestros panelistas, excelente panel a todos, de verdad quedó muy complacido, mil gracias a todos los asistentes, muchas gracias a la Universidad Javeriana, a la Escuela de Gobierno y Ética Pública, al Observatorio de Gobierno y TIC, a la Sobancaria y a Camerfirma, mil gracias y los esperamos en los siguientes cursos. Muchas gracias a todos y que tengan feliz noche. Gracias.